Bueno, hermanos, nos encontramos en la serie de prédicas del libro de Colosenses, o la carta de Pablo a los Colosenses, y estamos actualmente en el capítulo 3, ya casi terminándolo. Hoy vamos a estudiar los versículos del 12 en adelante hasta el 17. Y he titulado la prédica La nueva vida de los escogidos de Dios. Vamos a leer el texto y luego pasamos a observarlo en mayor detalle. Versículos 12 al 17. Dice: Entonces ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Hasta aquí el texto de hoy. Y para ponerlo en su contexto, tenemos que recordar las palabras al inicio de esta sección, que está en Colosenses 3, los primeros 3 versículos. Ahí Pablo comienza con esta sección de la aplicación práctica, o la vida práctica que deben tener los creyentes. Y dice ahí, Colosenses 3, los primeros 3 versículos: si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Este es el contexto de este pasaje que leímos. Dice, si ustedes, o sea, en realidad esta traducción, una traducción mejor sería, siendo que ustedes, o ya que ustedes han resucitado. Ya que esta es la verdad acerca de ustedes, entonces ahora hagan tal y tal cosa, lo que viene después. Entonces es fundamental recordar o reconocer que Pablo está hablando de creyentes. Solo de un creyente se podría decir que ha resucitado con Cristo, o que ha muerto con Él y que su vida está escondida en Dios. Escondido significa aquí que está protegido, el enemigo no lo puede encontrar, tiene seguridad en Dios. Otro término que demuestra que estamos hablando de creyentes aquí es cuando Pablo dice, versículo 12, santos y amados. Santo significa estar apartado para Dios y amado es, obviamente, amado por Él. Entonces, claramente estamos hablando de creyentes. Ya somos santos y escogidos, o sea, esa es nuestra posición ante Dios. Y ahora lo que viene después es cómo nos debemos vestir según lo que ya somos. Nos vestimos entonces de esta nueva identidad que tenemos en Cristo. De eso tratan los versículos de esta sección. Similar a lo que dice en Gálatas 2:20, donde Pablo dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí.
Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo viviendo en nosotros. De eso es lo que Pablo también está hablando aquí a los colosenses. Luego en los versículos 5 al 9 que ya hemos visto la vez pasada, Pablo habla de lo que significa estar muerto o considerar a nuestros miembros muertos al pecado. Dicen estos versículos del 5 al 9, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca, y dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Este es el contexto del pasaje de hoy. Estos versículos que leímos son las obras a las cuales el creyente ha muerto. Son las obras que hacía nuestro viejo hombre, las obras que hacíamos en nuestra carne, que hacíamos según nuestra naturaleza pecaminosa. Pero hay algo que reemplaza a este hombre viejo, y es obviamente el hombre nuevo. Eso lo vimos en los versículos 10 y 11 que vienen después. Y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces, no es solamente que hay un hombre que ha muerto, sino que también hay un nuevo hombre. Y de eso tratan los versículos de hoy. Y lo primero que Pablo menciona, los versículos 12 y 13 en adelante, es una lista de imperativos con los cuales se tiene que vestir este nuevo hombre. Desde el versículo 12 en adelante hasta el final del capítulo, todos son exhortaciones sobre cómo debe vivir este nuevo hombre. Hoy vamos a ver hasta el versículo 17. Entonces Pablo dice ahí, en el 12, entonces ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Aquí vemos que Pablo les está recordando que ellos son los escogidos de Dios. Ahora, el tema no habla, estos pasajes no explican la elección ni nada de eso, pero Pablo los está haciendo acordar, ustedes son los escogidos de Dios. Ese término es una forma de nombrar a los creyentes. Y está enfatizando que no solamente somos obra de Dios en el sentido de ser su creación, sino que también nuestra posición en Él es obra suya. Somos sus escogidos. Y vamos a ir al libro de Efesios, que es una carta muy parecida a esta, y vamos a ver para qué nos escogió Dios. Acompáñenme a Efesios 1, versículo 4. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él.
para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Esto se refiere a nuestra posición en Cristo y en nuestra posición ante Dios. Somos santos y sin mancha delante de Él porque estamos en Cristo. Para eso nos escogió Dios. Pero también hay más en Efesios. Si vamos al capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea que no solamente nos escogió para salvarnos, sino que también nos escogió para santificarnos y para que demos frutos, para que hagamos buenas obras. Algo similar encontramos en 2 Tesalonicenses 2:13, donde dice: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, no sabemos por qué nos escogió, pero sí sabemos para qué. Para hacer buenas obras. Y entonces aquí en Colosenses Pablo nos presenta una lista de buenas obras, o una lista de lo que nos debe caracterizar como hijos de Dios, como sus santos y amados. Y comienza la lista diciendo: revístanse, o sea, pónganse esta ropa, por así decirlo, tengan este comportamiento. Y viene la lista de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos y perdonándonos mutuamente. Ahora, estos versículos no son complicados de entender. Hay temas complicados en la Biblia, sí, pero este no lo es. O sea, estos versículos son fáciles de entender, por lo menos a nivel intelectual. No necesitamos dominar el griego para entender la profundidad de este pasaje. Y son cosas que hasta a un niño se las puede enseñar de forma práctica. Entonces, ¿cuál es la parte complicada de este texto? Yo creo que la parte complicada de esto tiene que ver con el hecho de que se trata de nuestro relacionamiento con otros hermanos. Eso es lo difícil. Exponer este texto en una prédica es relativamente fácil en comparación con lo que es aplicar este texto en la vida de la iglesia. Y es en este relacionamiento con otras personas, con otros creyentes, donde se ve nuestra verdadera santidad. Especialmente, no solamente con otras personas, sino que especialmente con otros creyentes. Porque la santificación no se trata del cumplimiento de ciertos rituales o de leyes ceremoniales. Eso sería muy fácil. La santificación está relacionada a los frutos que se ven en nuestro trato entre hermanos. Los unos a otros, dice el texto. Sería imposible cumplir con estos mandamientos en una isla solitaria, donde estaríamos solos. Ahí no podríamos aplicar esto. Podríamos ir a la iglesia sin faltar, cuidar leyes en cuanto a alimentos, guardar un día de reposo, pero nada de esto tiene que ver con el comportamiento entre creyentes, con el carácter que se revela entre los creyentes de la iglesia. Ahora podríamos preguntarnos por qué nos cuesta tanto relacionarnos de esta forma con otros hermanos. ¿Por qué es tan difícil de cumplir esto? Sería mucho más fácil cumplir una lista de leyes, de ceremonias o de ritos. Eso sería relativamente más fácil que este trato con otros hermanos. ¿A qué se debe eso?
creo que por un lado es porque nuestro hermano es débil, porque nuestro hermano es un pecador, porque un hombre perfecto no necesitaría de nuestra paciencia o de nuestro perdón. Y un hombre poderoso tampoco necesitaría de nuestra compasión, de nuestra ayuda. Entonces, la debilidad del hermano es lo que dificulta, o por lo menos una de las cosas que dificulta tener esta actitud. Pero no solamente apuntemos al otro, sino que también nosotros tenemos un obstáculo aún mayor en nosotros. Somos egoístas. La definición bíblica de amor es dar su vida por el hermano. Por eso es tan difícil cumplir con esta lista de características. Tenemos que morir para eso, o renunciar o negarnos a nosotros mismos y dar preferencia al hermano. Y la carne no quiere eso. Entonces, en resumen, podemos ver estas dos causas, o sea, las dos son pecado, pero es el pecado o la debilidad del hermano la que dificulta este carácter, pero también nuestro propio pecado, nuestra propia debilidad, dificulta tener este carácter y este comportamiento. Por eso es fundamental, y Pablo lo hace en este texto, es fundamental recordar quiénes somos en Cristo y qué hemos recibido de Cristo. Si reconocemos eso, vamos a ver que somos iguales que el otro, o en la mayoría de los casos vamos a reconocer que somos peores que nuestro hermano. Y que también necesitamos el perdón de Cristo. Dice el texto ahí, como Cristo los perdonó. Y eso también aplica a todos los demás elementos en esta lista. Cristo también nos tuvo compasión, fue bondadoso, nos trató con mansedumbre, con paciencia, nos soportó y nos perdonó. Entonces, reconociendo eso, es como obtenemos la motivación y la fuerza necesaria para aplicar esto en la práctica. Entonces, la respuesta en agradecimiento a Cristo es lo que nos dará fuerzas para tratar a los hermanos de esta forma. No es algo en ellos que nos va a motivar a hacerlo. Tampoco es algo en nosotros mismos que nos va a motivar a aplicar esto. No es algo en nosotros que nos va a dar esa fuerza, sino que esa fuerza viene directamente de la obra de Cristo en la cruz. Y por eso Pablo, en estos versículos, enfatiza tanto el agradecimiento. Aparece por lo menos 3 veces ahí en los versículos 15, 16 y 17 también. Constantemente Pablo habla de que tenemos que estar agradecidos. Y para estar agradecido debe haber un contraste entre lo que es la realidad actual y lo que éramos antes, o lo que podría ser en vez de lo que es ahora, ¿no? Y no tenemos que olvidar lo que Cristo hizo en el pasado por nosotros, sino recordarlo. En estos versículos yo también como predicador me veo desafiado, porque predicar la palabra no es solamente leerla y explicarla, sino que también es motivar a los hermanos a que la cumplan. Y también tengo que ser un ejemplo en eso. Y esto es un desafío para mí. Es muy fácil explicar o discutir sobre alguna doctrina complicada tal vez, pero vestirse de este nuevo hombre que Pablo está describiendo aquí es mucho más difícil. Puedo tratar de explicar algunos de estos términos, ver qué significan en el griego y temas así, pero considero que aún más importante es motivarnos a aplicar esto en nuestras vidas. Quiero motivarnos a que tengamos compasión o misericordia,
piedad y simpatía. Eso es algo que no existía en el mundo pagano y que hoy tampoco es muy diferente a esa época. Los heridos y los enfermos y los pobres y los abandonados eran dejados a su propia suerte en aquel entonces y morían en las calles de la ciudad y luego sus cuerpos eran simplemente desechados. Entonces la compasión es algo totalmente extraño al hombre natural. También quiero motivarnos a ser bondadosos, como por ejemplo el buen samaritano, que es un buen ejemplo que demuestra esta benignidad. Si hay algún hermano herido, ayudémoslo. Si hay algún hermano desmotivado, motivémoslo. Si hay algún hermano que tal vez se ha apartado de la verdad, busquemos ganarlo de vuelta. Vistámonos también de humildad. Este término humildad, en el griego, aquel entonces, no era considerado una buena palabra, era considerado una mala palabra, una palabra para describir a los débiles, era algo negativo. Era algo totalmente desconocido para los griegos utilizar este término como una virtud. En esa cultura se buscaba admirar y exaltar al hombre. Para ellos el orgullo era considerado como un valor, como algo que se debe buscar. Y es muy similar hoy en día, ¿no? Todos están orgullosos de que están orgullosos y la humildad es como algún bien inferior, ¿no? Tratémonos también con mansedumbre. Significa suave, apacible, no violento, pacífico. Y eso es especialmente válido a la hora de confrontar a un hermano. Tal vez algunos recuerdan el texto en Gálatas 6:1 que dice: hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esa es la actitud que debemos tener, especialmente a la hora de confrontar o exhortar a un hermano. Cristo también fue manso y toda esta lista de características la vemos obviamente en Cristo de forma perfecta. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, dice, y yo soy manso y humilde de corazón, hallarán descanso para sus almas. Mateo 11:29. Entonces, Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Tengamos también paciencia con otros hermanos. No sé si quieren que explique el término paciencia, pero creo que saben lo que significa. Lo saben mucho mejor que yo. No nos enojemos con los hermanos. Seamos lentos. Tengamos paciencia, no nos desesperemos. Y soportémonos y perdonámonos unos a otros. A los corintios, Pablo los estaba exhortando porque estaban teniendo litigios entre sí, se estaban denunciando mutuamente entre hermanos. Dice, así que en efecto es ya un fallo entre ustedes que el hecho de que tengan litigios entre sí. ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Dice Pablo en 1 Corintios 6, versículo 7. El perdonarse mutuamente entre hermanos debería ser, obviamente, una de las características más visibles. Porque eso es lo que hace que seamos hermanos, porque Cristo nos perdonó también. Por eso pone ahí a Cristo como el ejemplo, así como Él nos perdonó. Así como Él cumplió todas estas cualidades con nosotros, así también nosotros entre hermanos
tenemos que comportarnos y tratarnos. Pero sigue el texto, en el versículo 14, con algo que aún que está sobre todas estas cosas. O sea, hay algo superior o algo más completo o algo más profundo. Y eso es, sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. El amor vemos que es el ingrediente que no puede faltar. Es superior a todo lo que vivimos hasta aquí. Nada de lo mencionado antes será fácil o ni siquiera sería posible sin el amor. El amor unifica todo y hace que todo sea posible. Es como el pegamento para mantener la unidad en la iglesia. Sin amor, todo lo que vimos hasta aquí en esta lista sería simplemente un legalismo, sin intenciones honestas. Sería algo falso o algo artificial, algo actuado tal vez, y algo presentado sin el corazón. Y vemos aquí también nuevamente que se está enfatizando algo que está relacionado a las relaciones entre los hermanos. Está hablando de unidad, perfecta armonía, dicen algunas traducciones. Está hablando de que estamos en un solo cuerpo, vínculo de la unidad, vínculo de la perfección. Estos son los términos que encontramos que Pablo está utilizando aquí. El amor se suele conectar con el corazón. Y por eso dice en el versículo 15, ¿qué es eso que debe estar en nuestro corazón para que pueda brotar amor del mismo? ¿Y qué es lo que dice? Es la paz de Cristo. Esa paz de Cristo debe habitar en nuestro corazón. Es la paz a la que en verdad fuimos llamados, o sea, a la que fuimos escogidos. Fue la voluntad de Dios darnos esa paz. Y se refiere a la paz con Dios y es una paz de Cristo porque Cristo es el que da esa paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Leemos en Juan 14, 27. Entonces, hasta aquí en Colosenses vemos cómo debe ser el comportamiento del creyente en relación con otros creyentes. Vemos cómo deben ser sus hechos, sus acciones. Pero hay más. No solamente las obras son importantes, sino también las palabras. Y en este caso, como vamos a ver, no se refiere a cómo estamos conversando, sino que se refiere al uso de la palabra, o sea, al uso de las escrituras. Está hablando de la palabra que habita en este nuevo hombre. Versículo 16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Aquí la palabra de Cristo obviamente se refiere a todo lo que Cristo nos ha dicho, nos ha revelado en su palabra, en las Escrituras. Que la palabra de Cristo habite. Habitar significa estar en casa. Si yo estoy aquí en este patio, nadie va a venir a preguntarme, ¿pero qué estás haciendo aquí? No, es obvio, esta es mi casa, por eso estoy aquí. Así también debe ser la palabra en nuestra mente, y en nuestro corazón, y en nuestra boca.
Nadie debería preguntarse, ¿de dónde sacaste tanta sabiduría? La palabra habita en nuestras mentes y corazones, y eso se debe poder ver en nuestras vidas. Se debe poder ver que somos dirigidos por su palabra. Ahora, también quiero que noten algo muy interesante en este pasaje, y es algo muy particular aquí en cuanto a la palabra. Pregunto, ¿qué hacemos o qué debemos hacer con la palabra que habita en nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que reflexionar y meditar en ella, deleitarnos en sus estatutos, como dice el Salmo 119, gozarnos en el camino de sus testimonios, no olvidarla, meditar en ella todo el tiempo. Claro que sí, tenemos que hacer eso. Pero aquí específicamente, en Colosenses, Pablo no está enfatizando algo individual en cuanto a la palabra o al uso de la palabra, sino que está relacionado a la comunión entre los creyentes. Porque dice ahí, unos a otros. O sea, ¿cómo es ese manejo con la palabra que tenemos que tener unos a otros? ¿Qué debemos hacer con la palabra unos a otros? Y dice claramente, enseñarla y amonestarnos mutuamente. Las Escrituras entonces no son solamente el alimento individual de cada creyente, sino que también deben ser enseñadas y utilizadas entre hermanos, para enseñarnos, o sea, para edificarnos, y también para advertirnos o corregirnos. Entonces, como resumiendo estos hechos y estas palabras, Pablo está diciendo en el versículo 17 que debemos vivir para el Señor. Dice, y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Vimos frases como la paz de Cristo, el perdón de Cristo, la palabra de Cristo. O sea que todo en este pasaje está conectado a Cristo. No hay cristianismo sin Cristo. No hay salvación sin Cristo y tampoco hay santificación sin Cristo. Cristo es el origen de todo, tanto de nuestras obras como de nuestras palabras. Y el motivo es Él. La fuerza viene de Él y los frutos en nuestra vida son su cosecha. Y es Él quien recibirá la gloria, no nosotros. Entonces, ¿por qué debemos tener esta actitud? Es por Cristo. Así como Cristo les llamó, les perdonó, les dio la paz. Eso es algo que está en el pasado, algo que Cristo hizo por nosotros. Por eso ahora nos toca seguir de la misma forma, mostrando a otros lo que Cristo mostró a nosotros. Entonces el hermano va a ver en ti la misma actitud que vio en Cristo. Y va a dar la gloria a Dios por haber recibido compasión, bondad y paciencia de Dios a través de ti. Piensen en esto, si Dios quiere alimentar a uno de sus hijos hambrientos, ¿a quién crees que quiere usar como medio? Si hay alguien que necesita ser confrontado con su pecado, ¿a quién crees que Dios quiere enviar? ¿Va a enviar al diablo con sus demonios o va a enviar a un creyente a que lo exhorte y anime con la palabra? ¿Qué creen? Claramente Dios nos edifica con su palabra y su espíritu, usando como medio a otros creyentes, a otros hermanos. Y lo que estudiamos hoy es una respuesta que debe provocar en nosotros la obra de Cristo. Muchos dicen,
entregué mi vida a Cristo para referirse al momento específico en el que se salvaron, para referirse al momento de su conversión. Dicen, entregué mi vida a Cristo. Pero recordemos lo que realmente ha pasado. Tú estabas muerto. Cristo vivió desde la eternidad. Tú no entregaste tu vida al que vivió eternamente. Él le entregó su vida para darte vida a ti. Tú no lo escogiste a Él, Él te escogió a ti. Tú no lo fuiste a buscar, Él vino a buscarte a ti. Él te amó primero, por eso murió, para darte vida a ti. Así que ahora, vivamos para aquel que murió por nosotros. Vamos a orar, hermanos. Dios, te queremos dar gracias y toda la alabanza por la palabra que estudiamos hoy. Reconocemos que no nos merecemos tu bondad, tu paciencia, no nos merecemos tu perdón. Somos completamente indignos de recibir cualquier cosa buena de ti, Señor. Pero aún así tú nos escogiste, nos llamaste de acuerdo a tu voluntad para salvarnos y para santificarnos. Reconocemos que necesitamos tu fuerza y tu poder, tu espíritu, para mostrar estas virtudes también a otros hermanos. Y pedimos que en esta iglesia eso sea una realidad creciente, que podamos constantemente crecer en santidad, que nuestras relaciones con otros hermanos puedan florecer como tu palabra lo pide. Y pedimos eso no para que la gloria sea nuestra, sino que para que tu nombre sea glorificado en otras personas y en otras naciones hasta el fin de la tierra. Pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén.